Hola, mi nombre es Marcelo Bartolucci. Yo soy neurocirujano del Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan y del Instituto Fleming de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy aquí frente a ustedes para contarles un poco nuestra experiencia en relación a los pacientes epilépticos refractarios que han necesitado tratamiento quirúrgico para control de su epilepsia, y básicamente nos vamos a centrar en las hemiferectomías. Yo soy neurocirujano del Hospital Garrahan, hice mi formación en el Hospital Garrahan a partir del año 94. En el año 97 estuve 6 meses en el hospital de la Universidad de Yale en Estados Unidos haciendo neurocirugía convencional, y una vez terminada mi formación en neurocirugía básica, tenía mucho interés en hacer cirugía de epilepsia. Entonces viví un año en la ciudad de Londres trabajando con el doctor William Harkness, que en ese momento era el neurocirujano encargado del departamento de cirugía de epilepsia de 2 hospitales, del Great Ormond Street, que es un hospital pediátrico de Londres, y del National Hospital, que es un hospital de enfermedades neurológicas y neuroquirúrgicas, que están pegados unos a otros, por lo cual podíamos trabajar en los 2 hospitales al mismo tiempo. La cirugía de epilepsia claramente no empezó cuando llegué al Hospital Garrahan. La cirugía de epilepsia empezó mucho antes de que yo llegara, ya a finales de la década del 80. Había un grupo de médicos, neurólogos y neurocirujanos realizando cirugías de epilepsia. En otro contexto, con un departamento mucho menos estructurado que el que tenemos ahora, pero en principio ellos fueron la piedra angular que hicieron que tanto en el Hospital Garrahan como en el Instituto Fleming hoy tengamos un departamento de epilepsia bien estructurado, con una actividad anual importante y ya funcionando en forma normal. Básicamente, cuando hablamos de cirugía de epilepsia, hablamos de un grupo de pacientes que son refractarios a la medicación. ¿Esto qué significa? Que no se puede controlar la cirugía, la epilepsia, solo con tratamiento médico. Ese grupo de pacientes es más o menos el 20% de los pacientes que hoy son epilépticos en la Argentina. Hablamos de un número más o menos, según las estadísticas, de 40.000 pacientes. En la Argentina hoy hay 40.000 pacientes que no tienen posibilidad de controlar sus crisis solo con la medicación. De esos 40.000 pacientes que están dando vueltas por la República Argentina, nuestro grupo y otros grupos que hacen cirugía de epilepsia en la República Argentina, operaremos algo de 200, 250 pacientes al año. Imagínense que esto es un verdadero fracaso en la medicina pública, porque nosotros de 40.000 candidatos potenciales de cirugía de epilepsia operamos solo a 200 pacientes por año. Estamos ante un fracaso enorme. Esto creemos y tenemos fe de que esto se va a revertir en el tiempo y que vamos a tener cada vez más pacientes para operar, pero en principio imagínense que queda mucho trabajo por delante. La hemiferectomía es una técnica quirúrgica utilizada para pacientes epilépticos refractarios que básicamente es la desconexión o resección de un hemisferio cerebral. Hay básicamente 2 grupos grandes etiológicos que forman el 70% de todas las hemiferectomías. El primer grupo es la hemimegaloencefalia. Esta es una malformación congénita, es una malformación del desarrollo de la corteza, que al ser congénita ocurre en pacientes muy pequeñitos. La característica de estos pacientes es que casi desde el nacimiento mismo empiezan con crisis de muy difícil control, varias crisis por día. Es lo que se llama una epilepsia catastrófica, o sea, los pacientes se empeoran todo el tiempo, y no solo desde el lado de su epilepsia, desde su maduración neurocognitiva, son pacientes que tienen un enorme retraso a consecuencia de su epilepsia no controlada. El otro grupo grande de pacientes que forman este subgrupo importante de pacientes que necesitan hemiferectomías como tratamiento es el síndrome de Rasmussen. A diferencia del hemimégalo, el síndrome de Rasmussen es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa esto? Que es una enfermedad que no conocemos muy bien la causa, pero sí es una enfermedad que genera anticuerpos propios del organismo que se encargan de afectar un hemisferio cerebral. Este hemisferio cerebral, que progresivamente se va haciendo cada vez más atrófico, produce una epilepsia de muy difícil control. A diferencia de la hemimégalo, el síndrome de Rasmussen arranca en forma
en general en forma paulatina desde la adolescencia y se instala en el correr de un par de años. Uno ya tiene un síndrome de Rasmussen instalado con el diagnóstico franco y estos pacientes también necesitan cirugía. Como se imaginarán, al tener dos grupos etarios diferentes, o sea, el hemimégalo en pacientes recién nacidos o congénitos y el Rasmussen en pacientes adolescentes, los tiempos de la cirugía son completamente diferentes. La hemimégalo en general son pacientes que uno te ha hecho el diagnóstico hacia una patología estable, no progresiva, salvo en su deterioro neurocognitivo. Son enfermedades que no son progresivas. Uno ni bien tiene el diagnóstico, ya está en condiciones de definir que el tratamiento es quirúrgico. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos con los pacientes con hemimégalo? Cuando son pacientes muy pequeñitos de una cirugía muy grande, con un sangrado importante intraquirúrgico, es preferible esperar que los pacientes tengan un peso adecuado, que está muy discutido en la literatura, pero una vez que han superado los 6, 7, 8 kilos, son pacientes que son candidatos a cirugía. Por otro lado, el síndrome de Rasmussen, al ser una enfermedad progresiva, hay mucha más discusión en cuándo es el tiempo ideal para operarlo. Uno sabe hoy que la historia natural de esta enfermedad es indefectiblemente una hemiparesia, un deterioro neurocognitivo, por lo cual una vez que uno tiene el diagnóstico claro de un síndrome de Rasmussen, aunque el paciente no tenga todo lo que uno espera tener en un paciente con un síndrome de Rasmussen, básicamente una debilidad del lado contralateral y una epilepsia parcial continua, que es la epilepsia que el paciente tiene crisis o movimientos del hemicuerpo casi de forma continua. Uno sabe que la cirugía es el camino para estos pacientes, pero muchas veces el tiempo quirúrgico de estos pacientes es un tiempo quirúrgico más discutido en cuándo es el mejor momento. Por lo cual tenemos como dos puntas. Un lado, los pacientes con hemimégalo que deben ser operados muy precozmente, por lo cual hay que hacer rápidamente el diagnóstico, operarlos precozmente porque esto evitaría el deterioro neurocognitivo que produce la enfermedad sin control. Y por otro lado, el síndrome de Rasmussen, que tiene las mismas características finales o consecuencias finales que la enfermedad que la hemimégalo, pero que el tiempo quirúrgico depende de un montón de factores relacionados sobre todo a la velocidad de evolución del Rasmussen, qué deterioro neurocognitivo tiene en ese momento y qué debilidad muscular tiene en ese momento. En relación a los resultados, y esto es en forma general, más o menos el 80% de los pacientes operados de una hemisferectomía están libres de crisis en el control a los 4 o 5 años. Un tema importante para tener en cuenta es que hay un porcentaje de pacientes que son operados y que continúan con crisis. Continúan con crisis de las mismas características, por lo cual uno asume que el hemisferio afectado sigue siendo el mismo y que muchas veces este es un problema técnico quirúrgico, es un problema de una perfecta desconexión o una perfecta resección, quedando áreas todavía conectadas, por lo cual hay un porcentaje que varía entre el 10 y el 15% en donde nosotros le ofrecemos a los pacientes reoperarlos. Y a veces más de una vez. Cuando hablamos del 80% de libertad de crisis, hablamos del final del camino, de aquellos pacientes que han sido operados por primera vez o aquellos que han tenido que ser reoperados. Pero en principio, la hemisferectomía es un excelente tratamiento para pacientes que tienen afectado un hemisferio. Muchos de estos pacientes son epilépticos refractarios de muy difícil control. Muchas epilepsias de este tipo son epilepsias catastróficas, lo que significa que llevan rápidamente un deterioro neurocognitivo y que deben ser diagnosticados y tratados lo más precozmente posible. Una pregunta que alguna vez me hizo Marta cuando charlábamos un poco de todos la cirugía de epilepsia en la Argentina es, bueno, ¿cuál es el desafío al cual nos enfrentamos, tanto las familias como el equipo médico, en la cirugía de epilepsia? Y esto no es un problema que ocurra solo en la Argentina, esto ocurre en cualquier parte del mundo, aún en los países civilizados o desarrollados. Es la falta de información. La falta de información es un enemigo implacable a la hora de tomar una decisión. No solo porque lo que uno no conoce asusta, estresa y preocupa, sino porque además la falta de información hace tomar decisiones equivocadas. Y no solo por parte de la familia, sino por parte de los grupos médicos. Es importante crear confianza entre los
los diferentes participantes del equipo médico, o sea, entre el neurólogo y el neurocirujano, entre el neuroradiólogo y el patólogo, cuestión de que la armonía que se genera en un grupo de trabajo haga que todas las decisiones sean consensuadas, discutidas y charladas, y que la decisión final no recaiga sobre una sola persona, sino sobre un grupo grande de personas. Por lo cual es muy, muy, muy importante cuando nos sentamos frente a una familia que está por atravesar esta dura situación de una cirugía, seamos capaces de darle la información correcta, precisa, sin vericuetos extraños, sin palabras demasiado complejas, para que ellos puedan entender todo lo que nosotros queremos transmitirles. Alguien dijo alguna vez que la información no es lo que yo digo, sino lo que la otra persona entiende. Por eso es muy, muy importante tomarnos todo el tiempo que sea necesario, las familias y los equipos médicos, para discutir y charlar todo lo que tenga que ver con sacarse cualquier tipo de duda en relación a la cirugía. Muchas veces estas reuniones deben ser en forma conjunta, no solo el neurocirujano, sino el neurocirujano con su neurólogo, con la familia, con los abuelos, con toda la gente que ustedes consideren que sea necesario, porque es importante tener muy clara la información. Vuelvo a repetirles, este punto es un punto fundamental para que la familia llegue al momento de la cirugía con tranquilidad. Y las fundaciones como las de ustedes tienen un rol fundamental en esto. La empatía que se crea con el médico no es la misma que se crea con aquellas personas, familias, grupos que han tenido que atravesar este camino. Por lo cual, la información que ustedes pueden dar desde su fundación es muy, muy importante, porque esa información hace que los pacientes vayan más tranquilos a la consulta, vayan más tranquilos a la charla con su médico, y nosotros tenemos la obligación de sentarnos todo el tiempo que haga falta para poder hablar, discutir y sacar absolutamente todas las dudas que tenga cualquier familia o cualquier integrante de la familia en relación a la cirugía. Otro punto ya para terminar esta charla es, bueno, ¿cuáles son actualmente las formas o las técnicas quirúrgicas que existen para hacer una hemiferectomía? Básicamente hay muchas y cada uno utiliza la que mejor resultado les da. Lo que es importante es entender que a finales de la década del 70, Theodor Rasmussen, que para dolor de todos los neurólogos era neurocirujano, el que describió el síndrome de Rasmussen era un neurocirujano, no un neurólogo, él describió la técnica de lo que se llama hemiferectomía funcional. A partir de esa década, todos copiamos esa técnica y con el correr del tiempo hubieron 5 o 6 modificaciones que hicieron que hoy existan diferentes técnicas para realizar una hemiferectomía, desde hemiferectomías anatómicas, que es la resección completa de un hemisferio, hasta hemiferectomías mínimamente invasivas relacionadas a la endoscopía. Esto depende de un montón de factores, pero básicamente existe algunas discusiones en el mundo si aquellos pacientes que necesiten una hemiferectomía, que tengan como etiología la hemimegaloencefalia, donde uno tiene un cerebro muy grande, con mucho volumen, no es mejor realizar cirugías que tengan como concepto principal la resección, o sea, el sacar parte del hemisferio dañado y no desconectarlo. En lo personal he modificado mi técnica quirúrgica a partir de los años. Al principio arranqué, como arrancamos casi todos, con la hemiferectomía funcional descrita por Rasmussen en finales de la década del 70. Después utilizábamos una hemiferectomía que hacíamos una apertura completa del ventrículo y hacíamos una callosotomía completa y una desconexión peritalámica o perinsular, sin resecar absolutamente nada. Después a esa técnica le agregamos una desconexión de la ínsula, es una parte específica del cerebro. En la actualidad, en los últimos 4 o 5 años, lo que estoy haciendo, que me resulta mucho más cómodo, más sencillo y me parece que más seguro para los pacientes, es hacer una resección completa del opérculo. ¿El opérculo qué es? Es el área central del cerebro que uno reseca para poder exponer el ventrículo. Eso me permite
una mayor exposición del ventrículo, eso me permite una menor cantidad de tejido dentro del cerebro que hace que las desconexiones sean un poco más sencillas y más seguras. Básicamente depende de cada paciente, mientras más atrófico es su cerebro, más sencilla es la cirugía, pero en principio son cirugías que en la actualidad tienen una morbimortalidad muy baja, una recuperación relativamente buena, que no necesita de grandes infraestructura para realizarse, si necesitas o si se necesita un anestesiólogo avesado, que tenga experiencia en este tipo de patologías y una terapia intensiva que sea capaz de recuperarlo. Pero en principio la evolución de la hemiferectomía ha hecho que en la actualidad sean cirugías que se resuelven en un par de horas, 4 o 5 horas, a veces un poquito menos, depende un poco del tipo de cirugía, que su evolución sea muy buena y que la recuperación sea una recuperación tolerable para cualquier paciente. Esto no fue siempre así. Recuerdo las primeras hemiferectomías que hacíamos a finales o a principios de la década del 90, eran cirugías de 12 horas, cosa que eso hoy ya no existe más, pero en principio hoy es una técnica, las diferentes técnicas quirúrgicas y obviamente la curva de aprendizaje que ha hecho que nosotros seamos más hábiles para hacer este tipo de cirugía, permite hoy hacer esta cirugía con un grado de seguridad muy alto. Bueno, para cerrar esto quiero agradecer a Marta y a todo el grupo de la Fundación por permitirme contar un poco nuestra experiencia. Quiero ofrecerles mi consultorio para que ustedes puedan discutir conmigo cualquier cosa que consideren necesario en relación a esto. Estamos abiertos a cualquier tipo de consulta y les agradezco muchísimo todo el esfuerzo que hace la Fundación en relación a distribuir la información, a llenar espacios que hoy están vacíos y que la medicina no puede llenar y que solo lo pueden llenar ustedes. Así que les agradezco mucho y les dejo un cariño muy grande a todos.